decir unidad 3, ¿ya? Bien, nosotros tenemos que hacer esta nueva unidad, que ya estamos entrando a la estática de los fluidos, o la llamada hidrostática, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacer las 18 horas. A ver, 18 horas son 3, 6, en 3 semanas sería, ¿no? A ver, trataremos de hacerlo menos, sí, porque ¿quedamos en hacer alguna clase extra? Todavía, No, todavía, ingeniero. todavía. Y ya, ahora tengo clase en la noche, mañana igual. Bueno, va a ser para la otra semana. Lunes tal vez en la noche puede ser. Sí, ingeniero, sí. Dependiendo de qué hora, ingeniera, porque Está nosotros bien, tenemos, bueno, algunos tenemos clases. está ¿Hasta bien, qué hora? lunes, ingeniero. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9:15. Ajá, a las 9 podemos hacer. Lunes, Está bien a las 9. a las Sí, está 9. bien. Está bien a las 9. Ok. Ya, un ratito se me está apagando esto. Bien. Ya. Entonces, me hacen acuerdo, por favor, ya, porque yo últimamente ando muy olvidadiza, ¿ya? A las 9, 8:30, alguien que me llame y me diga, tenemos clase igual a sus compañeros. A las 9, clases de hidráulica, por favor, ahí en el grupo, ¿de acuerdo? ¿Me ayudan? Bien. Vamos a empezar entonces con esta nueva unidad, dotar, dice, de capacidades para determinar la distribución de presiones en un fluido en reposo. Cálculo de fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas y determinación de la distribución de presiones en fluidos y sólidos rígidos. Bien, esos serían los objetivos específicos de esta unidad, ¿ya? Entonces, lo más importante para nosotros es, como vemos aquí, una palabra importantísima, distribución de presiones en los fluidos, ¿ya? Es lo que nos interesa, porque cuando nosotros estamos en la hidrostática, solamente vamos a ver presiones. Por supuesto, alturas de presiones también pueden ser, ¿ya? Cuando entremos a la hidrodinámica, aparte de ver presiones, o alturas de presiones, vamos a ver las velocidades con que va circulando el líquido, ¿ya? Y un desnivel o un delta Z, por ejemplo, ya que son las cosas más importantes que vamos a ver en la hidrodinámica, ¿ya? Sin embargo, acá simplemente vamos a trabajar. Tal vez veamos los desniveles acá, pero desnivel en el sentido en que yo tengo que, en un fluido en reposo, aquí está en reposo el fluido, ¿ya? Entonces, si yo aquí tengo la superficie del líquido, yo puedo hallar presiones aquí, presiones acá, presiones acá, presiones acá, en cualquier punto. A eso, altura dependiendo del desnivel, digamos, nosotros tenemos. Pero aquí estamos en reposo. Cuando yo estoy en la hidrodinámica, presiones, velocidad, desnivel, supongamos que yo voy a tener una cañería aquí. Yo voy a ver acá, aquí tiene una altura Z2, una altura Z1, ¿ya? Yo voy a analizar, cuando tengo la hidrodinámica, voy a analizar la presión aquí, la presión 2, voy a analizar la presión 1, que van a ser diferentes. Y como yo voy a ver que el líquido ya está circulando, no está en reposo, aquí voy a tener una velocidad.
Entonces aquí voy a tener una velocidad 2, una velocidad 1 con que está circulando el líquido, ¿ya? Sin embargo, cuando yo hablo en reposo, si bien esto es un líquido, este líquido está totalmente en reposo. Acá se está moviendo, está fluyendo, ¿cierto? En el otro lado. Entonces, esas son las dos partes importantes que nosotros vamos a ver hasta que termine el semestre, lo que es la hidrostática y la hidrodinámica, ¿ya? Bien, entonces, una palabra importante acá es distribuciones de presiones en el fluido. Importantísimo, ¿ya? Bien, para ver esas distribuciones de presiones en los fluidos, vamos a ver la presión en un punto, vamos a ver la ley de Pascal y la ley de Stedin. Luego vamos a ver las variaciones de presiones en un fluido en reposo y aquí vamos a tener la ecuación fundamental de la estática. Cuando estemos en la hidrodinámica también yo voy a tener una ecuación fundamental de la hidrostática, de la hidrodinámica, perdón, ¿ya? Entonces, la ecuación fundamental de la hidrostática, como ustedes vamos a ver, va a depender simplemente de las presiones, ¿ya? En diferentes puntos. Sin embargo, cuando yo veo la ecuación fundamental de la hidrodinámica, presiones, desniveles y velocidades ahí entran en juego, ¿ya? Entonces, es algo fundamental que nosotros tenemos que ver cómo armo esta ecuación de la estática. Por supuesto, vamos a ver las unidades de presión, que es una presión absoluta manométrica, que es un barómetro, que es un piezómetro. Y luego que veamos todo eso, vamos a entrar a esto que es importante, que son las aplicaciones para encontrar la fuerza de líquido sobre áreas planas, la fuerza que actúa sobre superficie, la fuerza que actúa el líquido sobre superficies curvas, aquí el líquido, ¿ya? Sobre planas y sobre curvas, pero en este caso vamos a ver que van a estar sumergidas en el líquido, ¿ya? Entonces, y por último, vamos a ver el cálculo en pequeños muros de contención ID, que es una aplicación que vamos a tener para terminar con esta unidad, ¿ya? Bien, entonces, ¿de qué se trata la estática de los fluidos? La estática de los fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos, ya hemos visto. Cuando no hay desplazamiento entre sus partículas, con lo que las fuerzas tangenciales son nulas. No hay un esfuerzo tangencial, por lo que las fuerzas tangenciales son nulas. Importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las partículas no se mueven, el fluido no fluye, está estático, ¿se dan cuenta? Si un fluido, yo tengo un fluido, está fluyendo, ¿qué quiere decir? Esta es la dirección del flujo. ¿Qué quiere decir? Que esa fuerza tangencial está tratando de desprender sus partículas para que justamente esa partícula se mueva acá, se mueva acá, se mueva acá, ¿ya? Por eso dice, las fuerzas tangenciales son nulas, no se olviden eso, que en algún problema tal vez vayan a tener que decir el esfuerzo tangencial nulo. Bien, aquí tenemos fuerzas debidas a la presión. Es importante, dice, recordar lo siguiente: para que la presión ejerza una fuerza se requiere un área. Fíjense, ¿qué significa eso? Aquí tengo, supóngase un área plana dentro del líquido. Entonces, aquí me está recibiendo
la presión del líquido, ¿cierto? Entonces, para calcular esa presión es igual a fuerza sobre área. Por eso, la unidad de presión, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad de presión? Presión, fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ¿no? Entonces, como resultado de esas presiones que actúan aquí, yo voy a actuar una fuerza resultante. ¿Ya? Aquí voy a tener una fuerza resultante que justamente está actuando sobre esta área, ¿cierto? Por eso yo sé que presión es fuerza sobre área, esto es Newton sobre metros cuadrados. Un Newton sobre un metro cuadrado le llamamos ¿qué cosa? Pascal, ingeniera. Un pascal, ¿cierto? Esa es lo que nosotros vamos a trabajar. Normalmente trabajamos con kilopondio o newton o pascales o kilopascales o kilonewton o libras fuerzas sobre un área, ¿cierto? En el sistema internacional, en el sistema inglés es libras, ¿cierto? Libras fuerza. Entonces, la unidad fundamental es el pascal en este caso, que es un newton sobre metros cuadrados, ¿ya? Por eso dice, para que la presión ejerza una fuerza, se requiere de una superficie. La fuerza de presión que actúa siempre en forma perpendicular. Si aquí yo tengo un dique, ¿ya? Entonces, si yo estoy queriendo conseguir la fuerza, vamos a ver que debido a las presiones aquí hay una fuerza, pero siempre en forma perpendicular. Si mi dique es una superficie inclinada y esto está lleno de agua, ¿cierto? O de algún líquido. Vamos a ver que la fuerza va a actuar siempre en forma perpendicular a la superficie, ¿ya? Si yo tengo una superficie curva, a ver, supongamos así, esta es una superficie curva, supongamos que aquí tengo una compuerta curva. Vamos a ver que en este caso las presiones van así, no, las presiones son aquí, pero las fuerzas siempre van a ser perpendicular a esa superficie, ¿ya? Es decir, las fuerzas siempre van a ser perpendicular a ese punto, al plano tangente en ese punto sobre la superficie, ¿ya? Por eso dice la fuerza de presión, esta fuerza que es igual a presión por el área, ¿ya? Siempre va a actuar en forma perpendicular a la superficie. Bien, una cosa más importante, como nosotros hablamos de fuerza, una fuerza tiene magnitud, tiene punto de aplicación, por eso yo necesito ver dónde estoy aplicando esta fuerza y más adelante yo voy a conseguir este H, ¿ya? Donde esa fuerza representa una media de todas las presiones, ¿cierto? Entonces yo tengo que conseguir esa altura de presión ahí, debido a la presión. Por eso dice, una fuerza tiene un punto de aplicación, tiene una magnitud y tiene una dirección. Como ustedes ven, aquí está aplicándose aquí y tiene esa dirección. Y tiene una magnitud, por supuesto, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros de física, ¿de acuerdo?
La fuerza está actuando perpendicularmente a una superficie. Fíjense, como en este caso que hemos dado aquí de esta compuerta curva, ¿ya? Esto es el líquido. Lo mismo tengo acá. Supongamos que yo tengo aquí algo curvo. Vamos a ver que la fuerza siempre va a ser perpendicular a ese punto, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que esa fuerza la puedo descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal, ¿ya? Es como decir, esa es una fuerza resultante de una suma de fuerzas verticales y horizontales, ¿ya? Por eso cuando yo tengo superficies curvas, como en este caso, con puertas curvas, como en este caso de aquí que estoy repintando, yo, en este caso, yo le voy a pedir cuánto vale la fuerza horizontal, cuánto vale la fuerza vertical, cuánto vale la fuerza resultante. Son mis preguntas que yo voy a hacer para calcular el esfuerzo sobre una superficie curva, ¿ya? Además de pedirle, le voy a decir dónde está actuando esta fuerza horizontal, dónde está actuando esta fuerza vertical y cuál es la dirección de esta fuerza resultante. Si yo estoy trabajando aquí, en esta superficie que es vertical, plana, aquí no voy a tener una fuerza vertical, horizontal, resultante, simplemente una fuerza horizontal o también llamada fuerza hidrostática, ¿ya? Hidrostática. Prácticamente esta fuerza resultante de aquí es una fuerza hidrostática, ¿ya? Que se descompone en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Aquí, aunque esté inclinada, esta es una fuerza hidrostática, ¿ya? Porque está actuando perpendicularmente. Ya, dependiendo si usted quiere, pues, si ahí el ejemplo lo permite, dice la fuerza vertical, la fuerza horizontal y la fuerza vertical, pero siempre y cuando yo la descomponga esta fuerza horizontal en las dos fuerzas, ¿no? Pero normalmente no pedimos eso. En los ejemplos solamente pedimos fuerza vertical, fuerza horizontal y fuerza resultante cuando la superficie es curva, ¿ya? Si la superficie es plana, como esta de aquí inclinada, plana vertical, lo que nosotros vamos a pedir es simplemente esta fuerza hidrostática y dónde actúa esa fuerza hidrostática, o fuerza horizontal o hidrostática, ¿ya? Por fuerza hidrostática vamos a tener que es la fuerza que actúa en forma perpendicular a la superficie. ¿Entendido hasta ahí? Y mira, la parte donde dijo que la fuerza tangencial es cero, ¿será que lo puedes explicar, por favor? Ya. Ok, voy a borrar todo esto. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Ya. Nosotros tenemos aquí supóngase que esto sea mi líquido, ¿ya? Y puede ser que sea una laguna, por ejemplo, no está moviéndose, ¿cierto? No está trasladándose. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo esta laguna, aquí tengo el nivel de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas partículas, las moléculas que conforman este líquido, no se mueven, están totalmente estáticos. ¿Por qué? Cuando yo estoy, aquí tengo un líquido y estoy actuando a una velocidad aquí. Si ustedes se recuerdan, hemos visto, por ejemplo, este
esto lo hemos visto como un ejemplo de para sacar el coeficiente dinámico o absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Estas partículas se van rompiendo debido a esta velocidad porque yo lo que hago es encontrar una fuerza sobre esta área. Y el esfuerzo tangencial aquí es fuerza sobre área, ¿cierto? Pero esta área que me está obligando a romper estas partículas y trasladarme de aquí a acá, de acá a acá. ¿Ya? Se está moviendo, es decir, el líquido, ¿por qué? Porque hay una velocidad que está actuando. ¿Ya? Entonces el esfuerzo tangencial ahí es nulo. ¿Por qué? Porque no hay ese movimiento, no hay velocidad. Todas las partículas se mantienen unidas. ¿Me dejo entender? Sí. Todas las partículas se mantienen unidas, por eso está estático. ¿Ya? No hay ese rompimiento entre unas partículas y otras en las moléculas del agua. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ingeniero, gracias. Aquí todas estas partículas que conforman este líquido o todas las moléculas que tienen este líquido, moléculas de agua, están estáticas, no se mueven. Por eso es que las fuerzas tangenciales son nulas. ¿Ya? Y esa es una consideración importante. Dice, en los líquidos de reposo, igualmente aquí no existen esfuerzos cortantes, no puedo cortar esas partículas ahí donde esa fuerza sobre un área. Solo existen fuerzas normales de presión. Las fuerzas normales de presión es lo que ya yo había dicho, son estas fuerzas que actúan en forma perpendicular. Si yo tengo aquí mi bloque de cemento, de grava o de arcilla, solamente tengo estas fuerzas que actúan debido a la presión del líquido. ¿Ya? La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa de forma normal a cualquier superficie. ¿Ya? Importantísimo esto para que lo tengamos siempre en cuenta. ¿Qué significa? Que si yo tengo aquí, supóngase una gota de agua, ¿ya? Dice que en cualquier dirección como es curva esa gota de agua, todas estas fuerzas tienen intensidad, en la misma fuerza, en ese punto, en esa gota, en todas las direcciones, vamos a tener fuerzas en todas las direcciones, y siempre va a actuar en forma normal a la superficie. Por ejemplo, aquí una gota va a actuar aquí, va a actuar aquí, va a actuar aquí, ¿ya? Y vamos a ver que es un principio fundamental que nosotros vamos a ver, que se llama el principio de Pascal. No, el de Stevin. Ya, Pascal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, eso es lo que me dice. Tengo muchas fuerzas que actúan en diferentes direcciones, pero siempre van a actuar en forma normal a la superficie. Bien. Bien. Cuando yo tengo normalmente, voy a conceptuar así. Aquí tengo el nivel del fluido. ¿Eh? Yo puedo considerar la presión aquí, la presión acá, 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 la presión en el fondo. Por eso digo presión en un punto dado. ¿Ya? Yo puedo sacar, como está estático, yo puedo sacar lo único que me va a diferir aquí es las presiones. Y vamos a ver que si yo hago
un esquema de las presiones. Aquí en la superficie la presión va a ser nula. Y cuando yo me voy adentrando, voy a tener que esta es el diagrama de presiones. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que presión es igual al peso específico del líquido por la altura. Entonces, si esto es Z0 o H0 y este es H final, como ustedes ven, mientras más profundo esté, la presión va a ser mayor. ¿Se fijan? Entonces, este va a ser un diagrama de presiones. Desde presión cero que está en la superficie hasta una presión máxima que está en el fondo. Aquí tengo una presión máxima. Cuando yo tengo que presión es igual a fuerza sobre área, fuerza es igual a la presión por área. Entonces, lo que yo voy a tener aquí es una fuerza llamada hidrostática, que tiene su aplicación que yo más adelante le voy a poner HCP, diré. Que justamente esa fuerza hidrostática es la media de esas presiones. Por lo que yo puedo decir que esta es una presión media, porque como ustedes ven, tengo desde cero hasta una presión máxima. Entonces, si yo despejo P, entonces yo tengo que considerar una presión media acá por un área. Pero el área, ¿cuál es el área? En este caso, el área, si nosotros hacemos con profundidad, toda esa área va a ser ese bloque de ahí. Porque no solamente es una línea, porque yo tengo un área. Para tener una presión yo tengo una fuerza y tengo un área. Entonces el área que nosotros vamos a ver sería todo esto. Si le sacamos una profundidad, ¿no ven? Es decir, es esa fuerza que está actuando ahí, a esa altura, que se llama HCG, que sería la altura de presión. ¿Ya? Bien, entonces, por eso para nosotros es importante encontrar la presión en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque presión es igual a gamma por H. Aquí fíjense que es importante la altura que nosotros estemos considerando. ¿Pregunta? ¿Hasta ahí entendido? A ver, mírenle. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Me escuchan? ¿Está bien? ¿Le entendieron? Sí, lo escuchamos. Sí, se escucha, ingeniera. ¿Se entendió? Sí. Ya. Bueno, vamos a seguir. Voy a borrar esto. Diseñar estructura. Y para diseñar esta estructura es necesario calcular la magnitud y la fuerza y la posición de esta fuerza. Estoy encontrando, supóngase que yo tengo una piscina. Tengo unas paredes verticales acá y yo tengo que tener su base acá, ¿no ven? Esto es hormigón, hormigón, hormigón. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos va, la hidráulica, qué dato le va a dar para que usted diseñe su hormigón, su pared de hormigón? Por supuesto que aquí, debido a las presiones, aquí va a tener una fuerza. Debido a las presiones, aquí va a tener una fuerza. Y con esa fuerza usted va a diseñar. Va a diseñar este muro de contención.
aquí va a tener otra fuerza. ¿Por qué? Porque va a estar actuando sobre, si ustedes se fijan, aquí tengo una profundidad, ¿no ven? El líquido está por acá. Si ustedes quieren verle su tanquecito, su piscina, un tanquecito, que sea su tina, entonces, fíjense, va a estar actuando sobre esas áreas. Y para diseñar esto de aquí, esta área de aquí, yo necesito esta fuerza de aquí, que actúa sobre esa pared. Necesito, supóngase que no sea vertical, que sea inclinada esa tina ahí. Yo necesito encontrar esa fuerza que actúa. Si yo quiero diseñar la profundidad de mi piscina, el hormigón que está en la base, yo tengo que considerar aquí la fuerza. Y por supuesto, como aquí tengo la presión máxima, ¿no ven? Entonces, con esa presión máxima yo tengo que diseñar la base de su piscina. ¿Ya? Entonces, por eso dice, nos permite diseñar estructura. Y para eso yo necesito encontrar la magnitud y la posición de estas fuerzas. Bien. La intensidad media de la presión se define como F, ejercida sobre una unidad de área. Por eso es que nosotros tenemos fuerza normal a la superficie y área. La presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta y se mide en relación con el vacío absoluto, es decir, cero absoluto de presión. La mayoría de los instrumentos para medir presiones se calibran para dar una lectura de cero de presión en la atmósfera. Fíjense, aquí tengo un manómetro. Aquí tengo varios manómetros básicos, elementales, los más conocidos. ¿Ya? Que, por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos con el aparatito de presión, ya toditos han debido tomar en algún momento la presión, ¿no? Yo creo que han debido estar de algo enfermo, o haciéndose una revisión médica. Entonces le ponen su manómetro ahí, ¿no? Y empiezan a medirle la presión sanguínea. Entonces ahí le va a dar un cierto valor, 120, 80, lo característico. Hombre sano, mujer sana. Entonces, pero ¿qué es lo que hacen? Esos aparatitos los calibran para no tomar en cuenta la presión atmosférica. Nosotros sabemos que en todo sitio voy a tener una presión atmosférica, presión del aire, de la atmósfera. Y esa presión atmosférica, vamos a ver que varía con respecto a la altura. Si usted viaja de Santa Cruz a La Paz, ¿qué significa? Allá nosotros tenemos que tomar el Sorochipil, ¿cierto? ¿Qué significa? La presión atmosférica es mayor o menor que acá. ¿Qué dicen? Menor. Es menor porque está en altura. Es menor, ¿no? Porque está en la altura, ¿ya? Por eso es que nosotros vemos de que la presión actúa directamente o es proporcionalmente a la altura o a la profundidad. Vamos a tener lo siguiente, para que nosotros vamos tomando conciencia de los problemas que vamos a hacer. Yo estoy aquí en este punto, ¿ya? Cuando yo supóngase que estoy a los 400 metros sobre el nivel del mar. Mientras más bajo, aquí voy a tener una altura, presión máxima. Esto es positivo. Y si me voy yendo para arriba, supóngase que aquí está a los 4000 metros sobre el nivel del mar. Significa que la presión va a ser negativa. ¿Ya? La presión va a ser negativa en este caso.
Si yo me sitúo de este punto hacia abajo, la presión va a ser positiva, ¿ya? Y para acá, no la presión, la fuerza, ¿no? Porque en todo caso la presión actúa nomás, ¿no? La presión actúa, pero la fuerza va a ser negativa. Aquí la fuerza va a ser positiva. O sea, o la altura de presión que se llama también, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viéndolo conforme vamos a viendo los ejemplos, ¿ya? Pero vamos a tomando conciencia. Tengo una presión, me habla de una presión absoluta, me habla de una presión atmosférica y me habla de una presión manométrica. Porque aquí estoy tomando con esto que se llama un manómetro, ¿ya? No es que sean diferentes las presiones, ¿no? Sino que tienen diferentes nombres, ¿ya? Por eso dice, la presión real que se encuentra en una posición se llama presión absoluta. Y vamos a ver más enseguida que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Por eso es que aquí, cuando yo estoy utilizando este manómetro, yo hago que esto sea 0. Lo calibro el aparato para que esa presión atmosférica sea 0. Entonces, por eso es que se llama presión manométrica. ¿Qué quiere decir? Que la presión absoluta, para mí, en ese caso va a ser igual a la presión manométrica porque la presión atmosférica va a ser 0. ¿Ya? Calibra. No toma en cuenta la presión atmosférica. Yo les hago una pregunta. Cuando yo hablo de presiones manométricas, yo hace ratito he dado otro término que se llama presión hidrostática. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. La presión atmosférica, que quede claro, es la presión que tengo en el aire, que tengo en el ambiente, que tengo en el lugar donde yo me encuentro, de la atmósfera. Yo les pregunto, ¿puedo considerar la presión manométrica igual a la presión hidrostática? ¿Es lo mismo? Aló, aló. Más arriba yo decía pH, presión hidrostática, decía. ¿Es lo mismo? Cuando yo les decía, si esta es mi superficie y aquí tengo, por ejemplo, mi muro, la presión Es lo mismo. en este punto, yo puedo calcular la presión aquí, la presión aquí, la presión acá, ¿cierto? En cualquier punto. ¿Ya? Y esa para mí es una presión hidrostática o una FH. Ese FH es la fuerza hidrostática que es debida a esa presión hidrostática, ¿ya? Pero es porque la estoy considerando con respecto a una altura, ¿cierto? Es lo mismo, es que yo hablo simplemente de presión, nada más. Porque si digo presión manométrica, no es que yo esté calculando, aquí la calculo con referente a la altura H. Presión es igual a peso específico por H. Yo la estoy calculando. Sin embargo, acá, pues, dentro del aparato, tal vez tengan un PDH, no sé, ¿no? Cómo se ajusta ese manómetro, ¿no? Pero lo que, al fin y al cabo, me está tomando la presión hidrostática. Es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, lo único que ahí debe regular, porque nuestra sangre está fluyendo, ¿cierto? El aparato debe tener algunas consideraciones. Pero fíjense, cuando yo considero solamente P igual a gamma por H, estoy considerando aquí que esta
Aquí debería añadir una presión atmosférica para tener la presión absoluta. ¿Ya? Normalmente en los ejemplos que nosotros vamos a hacer, cuando le dice calcule la presión, ¿ya? O la fuerza debida a la presión en tal punto, lo que nosotros estamos simplemente calculando es la hidrostática o manométrica, lo mismo, ¿ya? Porque a no ser que sean explícitos y me digan, calcúleme la presión absoluta. Entonces usted va a decir, me encuentro a 3.000 metros sobre el nivel del mar y ahí tengo una presión fulana de tal, ¿ya? Entonces, a veces, en algunos ejemplos vamos a tener que encontrar la presión absoluta. Disculpe, Bien. ingeniera. Sí, La presión absoluta a veces son con las prensas esa de presión. esas prensas de presión ahorita lo vamos a hacer, pero ahí está utilizando lo único que en las prensas, lo único que está haciendo presión es igual a fuerza sobre área. En los pistones, prensas hidráulicas, ¿cierto? Es lo mismo, una presión, lo que estoy calculando es una fuerza, ¿ya? Es la misma. No, o tenemos esa o tenemos esta. ¿Sí? Fíjense que yo tengo dos fórmulas. Supóngase que usted tiene aquí un cilindro que usted lo desea desplazar, qué sé yo. Sobre esta área, usted le actúa una fuerza, ¿cierto? Entonces, tal vez para que se mueva, no sé. Entonces, usted puede decir presión es igual a fuerza sobre área. Puede calcular la presión. Si aquí tengo un líquido, fíjense acá, tengo un líquido y yo no estoy aplicando fuerza, yo de esa presión que yo tengo esta fuerza, porque yo estoy calculando con esto de acá. Primero obtengo la presión y luego puedo calcular la fuerza. Aquí primero le pongo fuerza sobre un área y ahí calculo presión. ¿Entendido? Bien. Algunos manómetros básicos, dice, de modo, a ver, la fuerza en ella actúa perpendicularmente, de modo que indican la diferencia de presiones absoluta y la presión. Ya, ¿qué es lo que me dice en ese párrafo de ahí? Si yo tengo la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, aquí me dice las presiones manométricas. Hay una diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. Por eso dice, hay una diferencia, aquí está la diferencia, entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Esta presión se llama presión manométrica. Y es justamente esta fórmula de aquí. Las presiones por abajo de la atmósfera se conocen como presiones de vacío y se miden con instrumentos de vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Las presiones absolutas manométricas y de vacío son todas cantidades positivas y están interrelacionadas. Aquí no me salió la ecuación. Bueno, pero es esta de acá. El término vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica y se entiende que la presión atmosférica es la presión reinante en el aire. Bien. Un ratingo, voy a ver si lo tengo el dibujito por ahí. No lo tengo.
ese, no es ese. Creo que lo borré. Creo que lo borré. Bueno, se lo voy a insertar de nuevo. Ya. La presión atmosférica media es de 101.325 pascales, o lo que es 101,3 kilopascal. Es decir, normalmente vamos a trabajar con esa presión atmosférica, a no ser que le pidan a otra presión atmosférica de otro lugar. Pero normalmente trabajamos con eso. Dice, con referencia al nivel del mar, una atmósfera es igual a 1,0325 bares. Y 101.321 pascal es igual a 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. No se olviden que eso no es kilogramo masa, es kilogramo fuerza. Aquí tengo kilogramo fuerza, porque fuerza sobre área. Bien. Presión absoluta y manométrica. Bueno, eso es lo que ya estamos explicando hace ratito. Se mide la presión con respecto al cero absoluto, ese. Se denomina presión absoluta cuando se mide con respecto a la presión atmosférica como base. Se denomina presión manométrica. Esto se debe a que prácticamente todos los medidores de presión registran cero cuando están expuestos a la atmósfera. Esos son, como le decía, los aparatos que me miden presión. ¿No? Bien. Aquí hay un ejemplito donde me dice supongamos, dice que yo tengo en un fluido tengo 5,5 kilopascales. Entonces, para encontrar la presión absoluta, yo voy a tener 5,5 para la presión atmosférica y esta sería 106,8 sería la presión absoluta. Si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se denomina presión vacío, es decir, va a ser negativa. Y su valor numérico, el manométrico, es la cantidad por debajo de la presión atmosférica que se encuentra. A eso se le llama un vacío elevado. Y en realidad es una presión absoluta muy baja. El vacío significa cero absoluto de presión. Nada más. Bien. Todo valor de presión absoluta es positivo, debido a que un valor... A ver, se lo voy a tratar de dibujar lo siguiente. Si yo tengo la presión atmosférica y aquí tengo una, supóngase, tengo una presión manométrica con referente a este punto, entonces esta sería una presión absoluta. Porque de aquí a aquí tengo la presión atmosférica más la presión manométrica sería la presión absoluta. Pero si yo tengo la presión aquí, vamos a ver que la presión atmosférica es igual. Aquí tengo la presión manométrica o hidrostática. Presión manométrica. Vamos a tener que la presión absoluta, presión atmosférica, más la presión manométrica. Y cuando nosotros tenemos aquí, vamos a ver que es negativa.
esto desde aquí hasta aquí es la presión absoluta. Desde aquí hasta aquí. Porque tengo la presión atmosférica, estamos hablando menos. La presión, bueno, aquí en este caso sería la presión atmosférica es igual a la presión absoluta más la presión manométrica. Y en este caso se da cuando yo tengo una succión. ¿Ya? Entonces ahí tengo que considerar que esta presión absoluta más la presión manométrica me da la presión atmosférica. Entonces cuando yo tengo aquí una succión, acá no. La presión manométrica es desde aquí hasta aquí, la presión absoluta es desde aquí hasta aquí. Atmosférica, entonces de aquí hasta acá sería la presión absoluta. ¿Lo ven, no ven? Entonces, eso se refiere a esta fórmula de acá. Dice, debido a que un valor negativo indicaría una tensión o una succión, lo que normalmente se considera imposible en cualquier fluido. Las presiones relativas, aquí hay otro término, presión relativa. Las presiones relativas son positivas si se encuentran por encima de la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que esta es una presión relativa. Y dice, y negativas si son de vacío. ¿Por qué? Porque aquí hay una succión, se le llama presión de vacío. ¿De acuerdo? Aquí da un concepto de presiones relativas. No, o es esta presión manométrica relativa, se llama, porque es relativa, porque no estoy considerando la atmósfera. ¿Ya? Me dice que esta va a ser positiva y esta como es de succión va a ser negativa, o son de vacío. ¿Me entendieron? Nuevamente, presión relativa es una presión manométrica, una presión hidrostática, no considera la atmósfera. Hola, hola, ¿se entendió eso? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniera, Sí, se entendió. Te escuchamos, ingeniero. ¿Me se escucha. escuchan? ¿Me oyen? Vamos a estar como Talía era, ¿no? ¿No? Me escuchan, me oyen, me miran, no sé qué miércoles. Cuando nadie le daba bola, ¿no? Bien, exactamente voy a estar. ¿Se entendió eso de ahí? Aquí la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, y esa presión se llama, como es positiva, aquí la presión manométrica se llama relativa porque está encima de esta presión atmosférica. Si aquí tengo, esta es la presión atmosférica, por lo tanto esta presión absoluta más la presión, entonces va a salir negativa, ¿cierto? La presión en ese caso va a salir negativa, o se llama de succión. Bien. Fíjense que ahí ya me escribe más la presión manométrica, es la misma. Hidrostática, la misma. Relativa, manométrica y hidrostática viene a ser lo mismo. Dice, donde P relativa puede tener valor positivo una presión manométrica o negativo presión de vacío o de succión. Listo. Lo mismo. Muy bien, aquí, cuando estamos hablando de presiones, fíjense, esta de aquí es la superficie libre del agua. Cuando nosotros trabajamos con una presión relativa, supóngase en este punto,
Estamos viendo que en ese punto está actuando una fuerza y esa presión yo le encuentro gamma por H. ¿Por qué? Porque está a una profundidad H ahí. Y como ustedes ven, aquí se me forma un triangulito. Entonces yo puedo también sacar la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, a mí también me pueden dar este ángulo alfa para que yo pueda encontrar la presión. En algún momento, tal vez algún ejemplo, en vez de darle este H, le dice que su variación de la presión relativa de ese líquido tiene un ángulo alfa o tita tanto. Entonces con eso usted puede sacar la presión relativa y puede encontrar una de dos, la presión relativa o la altura, una de dos, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, P sobre H también puede ser gamma, ¿no ven? También puede, si le dan presión y te le da la altura, pueden encontrarme el peso específico del líquido. Bien, aquí importante lo que me dice, si el líquido es agua, el peso específico es 1 o es 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos y el agua actúa con 45 grados. Tiene un alfa de 45 grados el agua. Bien, fíjense que todas estas presiones de aquí son relativas. A mayor profundidad tengo mayor presión, presión relativa, presión relativa, presión relativa, presión relativa. Y como la presión atmosférica no varía, P sub 0, presión atmosférica, ¿ya? Entonces, fíjense que la presión absoluta sería esta de aquí. Y esa presión absoluta sería P sub 0 o presión atmosférica más, esto es gamma por H o ρ por gravedad por Y, profundidad, o por H o por Y, por la profundidad. Esto es la presión. Lo único que yo he hecho variar que ρ por gamma es peso específico. Depende de qué datos tiene, si le dan el peso específico, se le dan la densidad. Entonces, como ustedes ven, aquí la presión atmosférica no varía. Es la misma. Lo único que varía es la presión, esta de acá, la presión relativa. ¿Me entendieron hasta ahí? Hola, hola. Sí, ingeniera. Sí, Se entendió, ingeniero. Entendieron bien. Vámonos con lo siguiente. Ya no borro eso, ¿vale? Dice, distribución de presión en la vertical de un líquido homogéneo. Ya, aquí hay un ejemplo. Uy, 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 uy. Ya, aquí hay un ejemplo
donde yo tengo un líquido que tiene gamma 1. Aquí tengo otro ejemplo que tiene, son diferentes líquidos. Ustedes saben que el agua no se mezcla con el aceite, ¿no ven? Hola, hola, hola. Sí, sí, están cocinando. Ajá, ya, sí, ya, ya, chao. Perdón, joven, perdón. Aquí yo tengo que gamma 1 es diferente a gamma 2, diferente a gamma 3. Son 3 líquidos diferentes. Por eso es que cada líquido tiene su ángulo. Hemos visto en el anterior ejemplo que a mí me pueden dar también el ángulo que tiene, digamos, para encontrar ese fluido. Ahora, si yo considero aquí, desde aquí hasta aquí, yo voy a tener una presión relativa. Y fíjense que la presión absoluta, esto es la presión atmosférica. Entonces, hasta aquí es la presión relativa. Y más lo amarillo. Entonces, desde aquí hasta aquí, yo tengo una presión absoluta. Presión absoluta. ¿Ya? Entonces, fíjense como en los líquidos, cada uno, si tengo este gamma 1, a partir de este punto, porque hasta aquí yo tengo una presión, ¿cierto? En este punto. A esta presión que hay en este punto le tengo que ir sumando esta variación de aquí. Entonces yo tengo otra presión acá. ¿Ya? Y como tengo otro líquido acá, para obtener esta presión relativa acá, presión 1, presión 2, por ejemplo, tengo presión 3, que sería la presión 2 más la variación que tengo a lo largo de esta línea. Por ejemplo, si yo tengo que gamma 1 es agua, por ejemplo. Gamma 2 tengo aceite con un DR 0,86. Un gamma 3 tengo mercurio. El DR del mercurio es 13,56. Ya. Ahora, supongamos que yo tengo ahí, aquí yo tengo una altura de, qué sé yo, 1 metro, 50 centímetros. Aquí tengo 30 centímetros y aquí tengo 20 centímetros. Entonces, yo le pregunto cuál es la presión en el fondo. En el fondo del mercurio, por ejemplo. Es la presión absoluta, le voy a pedir. El fondo significa ya este es el fondo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Muy bien. Empecemos. Voy a tener
el P1 en ese punto o directamente P1, P en el fondo. Voy a tener el gamma del agua por el H de agua, más, para llegar al punto P2, yo tengo que ponerle un gamma del aceite por un H del aceite, más un gamma del mercurio por un H del mercurio. Entonces, la presión en el fondo, ¿cuánto sería? ¿En qué quieren trabajar? ¿En qué unidades queremos trabajar? ¿En kilonewton? Gamma del agua vamos a trabajar que es 9,81 kilonewton por metro cúbico. Entonces la presión en el fondo sería 9,81 por 0,5. Como es aceite, tengo un DR 0,86 por 9,81. Estos saben de dónde ya, porque el DR es el gamma del fluido sobre el gamma de agua. ¿No ven? De esa fórmula. Más el gamma del que se muestran en la figura a fin de ilustrar su uso. En la parte A vemos manómetro, en la parte B vemos tubo en U. Los manómetros se emplean para medir presiones relativas pequeñas. Bueno, aquí tenemos diferentes manómetros que se utilizan para medir presiones. Que como ustedes ven, aquí hacen variación. Por ejemplo, aquí hace la variación de un líquido. Aquí el líquido está, este líquido negro es diferente a este líquido de acá, al líquido que tiene acá. Acá tenemos otro líquido. Hasta ahí. Entonces tal vez me pida, en cualquier punto, yo puedo encontrar la presión. ¿Ya? Aquí, cuando vamos a ver esto de aquí, es porque yo tengo una presión que me es magnométrica, que tiene un gamma cualquiera, y va permitiendo la presión con un gamma diferente. Aquí es un gamma 1 y aquí es un gamma 2. Tienen diferentes líquidos. ¿Ya? Bien. A esto normalmente se lo llama manómetro, en algunos casos son piezómetros, pueden ser en U, pueden ser en B, ¿no? Micromanómetro, cambios de presiones muy pequeñas, manómetros en U, como lo que vemos ahí. Y esto es justamente lo que hemos hecho. Las presiones por las alturas, nada más. Gamma por la variación de las alturas, nada más. El ejemplo que hemos hecho. Igual esto de acá. Bueno, esto si nosotros queremos en función de diámetros y todas esas cosas, ¿no? Porque no se olviden que presión es igual a fuerza sobre área también, ¿no ven? Entonces, vamos a tener un área de
de dónde está aplicándose. Bien, unidades y escalas de presión, dice. Cuando se ha de tener en cuenta para pequeñas diferencias en elevaciones, la ley de variación de presiones se puede escribir como DDP igual a menos gamma por DDH o más gamma por DDH, eso no hay problema. El signo negativo, lo único que significa es que la presión disminuye al aumentar la altitud. Por eso yo le dije importante esto de aquí. Yo le dije, en La Paz hay mayor o menor presión. Menor presión, ¿cierto? Por eso que nos duele la cabeza. Mientras más alto tenemos, la presión va a ser menor. Considerando H positiva hacia arriba y H negativa hacia abajo. Bien. Dice presión expresada como altura de un fluido. Nada más que en lo posterior vamos a tener un instrumento que me van a decir alturas de presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta de aquí, H es igual a P sobre gamma. Para mí esa es mi altura de presión. Por ejemplo, yo le voy a dar le voy a decir que en este punto de aquí, supongamos que yo tengo diferentes líquidos. Aquí no conozco yo el gamma, pero me dice en este punto hay un H de presión de 0,23 metros. Ajá, supóngase que esto es agua. Supóngase que esto es aceite. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo tengo que, para encontrar la presión a este nivel de acá, pues llamémosle en la profundidad, puede ser en cualquier punto, pero aquí le estoy dando como un ejemplo. No me da la altura, pero sí me da una altura de presión. Entonces, esa altura de presión, yo le voy a decir 0,23 igual a la presión por el peso específico. Entonces, yo puedo encontrar la presión que es igual a 0,23 por, qué sé yo, 9,81. Entonces, ya tengo la presión en ese punto. Por eso es que yo, en muchos ejemplos, se manejan con alturas de presión, ¿cierto? Entonces puedo tener la presión y le sumo más la presión de este otro aceite para tener la presión en el fondo, ¿ya? Entonces ese término de alturas de presión es importantísimo. A veces yo tengo que hacer su equivalente. Vamos a ver en algunos ejemplos que voy a tener. Si lo de arriba era aceite y lo de abajo es agua, entonces esa altura de aceite, esa altura de presiones de aceite, yo la tengo que convertir a alturas de presiones de agua, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que manejar mucho el término de alturas de presión. La altura de presión representa la altura de un fluido homogéneo que produce una presión dada, nada más. Gamma por H. Presión atmosférica, ya hemos visto aquí. ¿Me entendieron que era la presión atmosférica, no? Y aquí ya le da una teoría que como yo tengo
En la atmósfera tengo la troposfera, estratosfera y ionosfera. Entonces, para ser más exacto, vamos a ver cómo varía en los diferentes extractos de la Tierra para poder encontrar simplemente y sacar una estándar. La estándar que nosotros vamos a ver que es esta. ¿Ya? Y me llega en base a todo esto, dependiendo de los grados, de dónde se esté tomando en la troposfera, en la estratosfera, en la ionosfera. Entonces aquí me saca una media sobre el nivel del mar que es de 101,3 kilopascales, nada más. Bueno, eso lo van a leer, es un poquito de razonamiento, depende de la Tierra. Muy bien. Entramos con la ecuación fundamental de la hidrostática. Al comienzo le he dicho que hay lo más importante dentro de la hidrostática y la hidrodinámica, aparte de los conceptos que ya hemos dado, es encontrar la ecuación fundamental de la hidrostática. Fíjense, al comienzo del tema yo les expliqué algo. Aquí solamente cuando yo armo la ecuación fundamental de la hidrostática, lo único que voy a tener que en cuenta son dos aspectos, presiones versus alturas, nada más. ¿Ya? Por eso es que supongamos que aquí tengo un plano de referencia Z0. Este es el nivel de agua, nivel de líquido. En este punto de aquí voy a tener la presión 2. Y en este punto de aquí voy a tener la presión 1. Bien. Ahora, si nosotros tomamos este elemento de aquí, un elemento de agua, que es decir, un paralelepípedo, una cajinga chiquitinga que tiene un diferencial de Z, aquí en la cara esta de aquí de abajo está actuando una presión y en esta cara de arriba está actuando una presión P por P más DDP, debido a esta diferencial de Z, ¿no? Por eso dice, en el líquido en reposo, ve la figura, se aísla un volumen infinitesimal formado por un prisma rectangular de A y altura D de Z. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un área ahí, área A. ¿Ya? La presión que está por aquí por abajo es presión por área. Bien. Y la presión que está por ahí por arriba, estoy tomando positivo, acá negativo. Por abajo va a ser SP por DDP por la misma área. Bien, y fíjense este valor de aquí, ¿de dónde sale? Que yo voy a tener que eso es ρ por la gravedad, por el área, por D de Z. ¿Qué quiere decir? Estoy tomando la presión que me ejerce ya en todo
ese bloque. Que esto es peso específico por área por d de z. Estoy hablando de una fuerza, ¿cierto? Porque esta no es presión, esto es fuerza. Ya, es fuerza. Porque hace la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿No? Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces fuerza es igual a presión por área. Lo tenemos aquí, presión por área, entonces hace sumatorias de fuerza verticales igual a 0. Bien, fíjense que aquí, si yo trabajo presión por área menos presión por área menos d de p por el área menos, voy a trabajar con peso específico por el área por d de z igual a 0. Entonces el área se me va, este se me va con este, y voy a tener que menos d de p va a ser igual al peso específico por d de z. Bueno, aquí trabaja con ρ, es lo mismo, ¿ya? Entonces, a ver, aquí hay un d de p sobre el área, ¿no? Entonces aquí me quedaría que yo voy a integrar, ¿ya? Aquí le queda, es lo mismo, aquí fíjense, d de p sobre ρ por la gravedad es igual a menos d de z. Y aquí yo digo d de p sobre el peso específico es igual a menos d de z. Si yo integro esto, voy a tener 1 sobre el peso específico por p es igual a menos z. ¿Ya? Pero ese menos z va a ser la diferencia entre las dos presiones, por ejemplo, entre P2 y P1. ¿Ya? Porque aquí voy a hacer desde P1 hasta P2 y desde Z1 hasta Z2. Es decir, tengo una integral definida. Entonces yo voy a tener P2 menos P1 sobre gamma es igual a menos Z2 menos Z1. ¿Ya? Y fíjense, en base a eso de ahí, lo voy a borrar porque ahí están las ecuaciones. Este ρ, si toda esta ecuación aquí yo tengo Z2 menos Z1, fíjense que son al revés ahí, entonces ya el signo ya se está trabajando mejor ahí. Antes que se me apague. Ya. Entonces aquí voy a tener Z2 menos Z1 es igual a P1 menos P2. Ρ por gravedad es peso específico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la ecuación fundamental de la hidrostática? Voy a tener Z2 menos Z1 es igual a P1 sobre gamma menos P2 sobre gamma. Entonces voy a tener P1 sobre gamma más Z1 va a ser igual a P2 sobre gamma más Z2. ¿Ya? Y anótensela esa ecuación. Esa es la ecuación fundamental de la hidrostática. En dos puntos diferentes de altura. Como ustedes ven aquí en el dibujo que no se veía, tengo presiones a diferentes alturas, ¿cierto?
Esa es la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Lo pueden manejar con ρ, no hay problema. Si ustedes lo manejan con ρ, P1 sobre ρ por gravedad más Z1 más igual, perdón, P2 sobre ρ por gravedad más Z2. Y si ustedes quieren quedarse con ρ, fíjense aquí, Z1 por gravedad, Z2 por gravedad, es lo mismo, ¿ya? Pero más me gusta manejar la ecuación así porque en los problemas, por lo general, me dan el dr o el peso específico de los problemas, entonces yo la manejo de esa forma, la ecuación fundamental de la hidrostática. Cuando nosotros vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrodinámica, es exactamente igual. La vamos a tener P1 sobre gamma más Z1 más la altura, porque estas son alturas de presión, altura, más la altura de presión debida a la velocidad 1 sobre 2G. Eso es igual a P2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 en el punto sobre 2G. Es decir, este valor de aquí se añade porque vamos a ver que la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2, ¿no? Que eso me da la ecuación de la energía. Entonces, lo único que le estamos añadiendo a la ecuación fundamental de la hidrostática es porque aquí está en movimiento y yo tengo una velocidad, ¿ya? Y como ustedes ven, son totalmente iguales, porque a esto se llama altura de presión. Y esta es una altura nomás, ¿no? Todos son alturas aquí. Altura de presión, altura de velocidad. ¿Ya? Entonces, ojo, la ecuación fundamental de la hidrostática, entonces se le escribe, de la hidrostática se le escribo P1 sobre gamma más Z1, aquí está más simplificada, P2 sobre gamma más Z2. Bien, de acuerdo, jóvenes, esa es la ecuación fundamental de la hidrostática, que como ustedes ven es la misma fórmula que esta. ¿De dónde nació? Ya hemos explicado de dónde nació. De hacer una suposición de esta forma. Lo único que ahí trabaja con ρ, yo puedo trabajar con, para no tener más variables directamente le pongo peso específico. Bien, esa sería la ecuación fundamental de la hidrostática. Bien, aquí, fíjense que en este dibujito de aquí, tengo la fuerza vertical, fuerza vertical allá, sobre ese paralelepípedo, por esa cajita de fósforo. Tengo un dz y viene a ser lo mismo, porque yo estoy tomando delta z, delta x y delta y. Estoy tomando un delta de volumen. ¿Ya? Entonces, el delta z, fíjense que sería este de aquí. Y yo estoy tomando simplemente la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, nada más. Y es lo mismo que hemos considerado. Esa altura es esa altura de ahí. Aquí tengo un d de x, un d de y. Y es lo mismo que nosotros hemos expresado aquí arriba. Sobre este bloquecito de aquí. Lo que sucede sobre este bloquecito de acá. Y esta es mi cajita de fósforo. Lo mismo.
¿Ya? Porque no hay nada nuevo ahí. Dice, supóngase que la presión al centro del elemento tiene un valor de P y que las dimensiones del elemento son delta X, delta Y, delta Z. Las fuerzas que actúan sobre el elemento del fluido en la dirección vertical son. Sería la fuerza interior debido a la gravedad sobre la masa dentro del elemento y las fuerzas superficiales que son las que actúan sobre la placa inferior y sobre la placa superior. ¿Por qué no consideramos, una preguntita, por qué no consideramos esta fuerza de acá? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Por qué solo consideramos esta fuerza de acá? Esta fuerza 1, pues llamémosle fuerza 2. Pero si estamos aquí, porque esto es el mismo nivel, ¿cierto? Y si yo estoy en este nivel de acá, ¿por qué no considero estas fuerzas de acá? Supóngase la fuerza 3 y la fuerza 4. ¿Por qué no las considero? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué solamente hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0? Aló, a ver, carita feliz, el que me diga por qué. Porque como está en reposo el fluido, no hay fuerza tangencial igual a 0, dijo. Creo que eso No, sería. nada, todo está fuerzas tangenciales 0, tanto para las verticales como las horizontales. ¿Alguien más? A ver, vamos. ¿Alguien? A ver. O porque solamente necesitamos fuerzas verticales y no de horizontales. ¿Y por qué no? Pues por eso le pregunto, ¿por qué no estoy considerando las fuerzas horizontales? ¿Por qué no las estoy tomando en cuenta? Porque solo necesitamos hallar las alturas. ¿La superficie es plana? A ver. Porque son iguales, ingeniero, y se anulan. Son iguales, exactamente, porque la fuerza F3 es igual a la fuerza 4 y se anulan. O sea, no hay un efecto. Si ustedes aquí, supongamos que tenemos el eje de referencia aquí. ¿Ya? Fíjense, para la parte superior aquí tengo un Y1, pero para esta parte tengo un Y2, ¿cierto? Y como yo sé que la presión es igual a gamma por H1 y la otra presión de abajo va a ser gamma por H2 o por Y2, son diferentes. Cuando yo estoy considerando, supóngase que este nivel de superficie, este punto, ¿ya? Resulta que lo único que yo tengo es gamma por H, ya sea que esté por aquí o ya sea que esté por acá. ¿Se dan cuenta, no ven? Porque en todo caso este P2 es igual a gamma H1 más el delta H. ¿Por qué? Porque hay un delta Z, un delta H, que sería esta partecita de aquí, la altura, ¿cierto? Porque ya sabemos que la presión varía con respecto a la profundidad o a la altura. Sin embargo, aquí, si yo estoy considerando es la misma altura, entonces las presiones son iguales y por lo tanto se anularían. Bien, ¿queda entendido eso? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, eso es un poquito de teoría que yo tengo que tomar en cuenta. Ya, supongamos que yo tengo una pared vertical aquí, ya que estamos hablando de presión. Tengo una pared así de vertical. Qué sé yo, tengo un muro ahí, ¿ya? Con una profundidad de 2 metros, 1 metro, no sé. Aquí tengo
supongamos que tengo un líquido y supongamos que acá a esta altura tengo otro líquido. ¿Ya? Entonces, este tiene un gamma 1 y este tiene un gamma 2. Está actuando sobre esa pared vertical. Fíjense que este líquido de aquí voy a tener una fuerza hidrostática que está aplicada, vamos a ver, a un HCP. Entonces, este otro líquido que está actuando sobre la otra pared, pues es lo mismo cuando tenemos una piscina, ¿no? Tenemos agua y al otro lado tenemos tierra, y la tierra también tiene un empuje, ¿no? Tiene una fuerza, no debido a la presión, sino debido al empuje de la tierra. Entonces, aquí vamos a ver que de acuerdo a las presiones que vamos a tener aquí, también vamos a tener una fuerza hidrostática, que no van a ser iguales. Que ahí supongamos que esta fuerza sea mayor, mucho mayor. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Aquí se va a ocasionar un par, ¿cierto? Un par de volcamiento, tal vez. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que sacar una fuerza estabilizadora, por ejemplo, aplicar una fuerza extra como un tirante, qué sé yo, o algo, para poder equilibrar estas dos fuerzas y que no se mueva. ¿Me dejo entender? Por eso es importante la fuerza horizontal, la fuerza hidrostática, ¿no? ¿De acuerdo? Es que es diferente a lo que yo le he preguntado aquí. Si yo tengo el mismo bloque, tengo el mismo líquido, ¿ya? Mismo líquido, misma profundidad. Estas dos fuerzas están en la misma línea de acción. Ahí, la fuerza horizontal, esa fuerza X que yo le he puesto aquí, no la tomo en cuenta. Pero aquí sí la tomo muy en cuenta. Porque va a haber un proceso tal vez de volcamiento ahí. Tal vez se me vuelque, ¿no? ¿Me entendieron bien eso, de ese concepto? Sí, se entendió eso, ingeniero. Ok. Bueno. Sigamos. Ok, salen preguntas de por ahí, ¿no? Aquí le he insertado un video para que ustedes lo vean, una teoría. Y aquí vamos a ver, importante, a ver, ¿dónde está la ley de Stevin? Hemos hablado, la ley de Stevin prácticamente es esta, la que me da gamma por H, nada más. Porque aquí hemos hablado de una ley de Stevin al comienzo. Está muy lento esto. Aquí, la ley de Pascal y la ley de Stevin. Más abajo entonces está la puesto la ley de Stevin. Aparte de la ecuación fundamental de la hidrostática, entonces aquí importantísimo es la ley de Pascal. ¿Y qué me dice?
La presión ejercida sobre un fluido incompresible. Todos los líquidos que nosotros estamos viendo son incompresibles. Y en equilibrio, quiere decir que no hay esfuerzos tangenciales. Esfuerzos tangenciales cero, sus partículas no se mueven, están quietas. Dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. No sé si es el video que les he puesto aquí, ahí, pero si yo trabajo supongamos que estoy trabajando con una cuña así. Ya. Voy a tener 3 planos. Este plano de aquí. Voy a tener este plano de aquí. Y voy a tener este plano de aquí. ¿Ya? Supóngase que esto le llamo DDX, DDZ, supóngase que este es DDY. Entonces, el principio de Pascal me va a decir, oye, el principio de Pascal me va a decir que la fuerza que actúa F1 sobre esa pared verde y esta F2 que me actúa sobre esa pared amarilla y aquí me actúa perpendicularmente, supongamos así, sobre esa pared roja. Lo que yo tengo que demostrar es que F1 es igual a F2 es igual a F3. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas son iguales en ambas caras, en todas las caras de esa cuña que tiene un D de X, D de Y y D de Z. ¿Ya? Entonces, por eso dice, dentro de un recipiente de paredes uniformes se transmite en igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Eso me dice la ley de Pascal. ¿No? Que como ustedes ven aquí, F1 igual a F2 igual a 3 en todas las direcciones y en cualquier punto del fluido y en todos los puntos del fluido. Y esas fuerzas tienen una intensidad igual, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, F1 sobre la cara verde va a ser igual a la F2 sobre la cara amarilla y eso va a ser F3 sobre la cara roja. Eso me dice el principio de Pascal. En pocas palabras, dice, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propaga sobre toda la sustancia de forma uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y se ejerce una presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale en todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. ¿Ya? Porque al ser la altura, al hacer la misma, porque tengo aquí un diferencial, tengo aquí,
Entonces veo que veo que el agua sale con la misma velocidad porque la presión es la misma. ¿Por qué? Porque esta altura de aquí es la misma. ¿Ya? Bien. Dice, en pocas palabras, a ver, y por lo tanto con la misma presión, ¿no? También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, lo que me preguntaba su compañero. En los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos, en los puentes hidráulicos y los gatos hidráulicos. Aquí hay un ejemplo clarísimo del principio de Pascal. Este es un ejemplo de una prensa hidráulica. Fíjense que aquí tengo una fuerza F1. En este nivel de líquido, porque es el mismo nivel, ¿ya? Y lo único que me piden es cuánto es la fuerza que yo debo hacer para elevar ese automóvil, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí lo importante de esta prensa hidráulica es que aquí tengo un A1 y aquí tengo un A2 mayor. Entonces, como yo tengo que la presión en el nivel AA es la misma. ¿Sí? Es la misma. ¿Por qué? Porque la altura no varía. No es la misma. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el mismo líquido, fíjense. Si yo cambio de líquido, la presión no va a ser la misma. Supongamos que yo hasta aquí nomás tenga un líquido y allí después al otro tengo, no va a ser la misma la presión. ¿Sí? Pero si es el mismo líquido, tengo la misma presión a esa altura. Entonces, ¿cuánto vale la presión 1? Fuerza 1 sobre área 1. ¿Cuánto vale la presión 2? La fuerza 2 o el peso que me está ese automóvil, el peso W. Sabemos que peso es una fuerza, ¿ya? Sobre el área, como las presiones son iguales, entonces voy a tener F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Por lo tanto, vamos a tener que calcular, fíjense aquí, esta ecuación de aquí, me dice que F2 es igual a F1 por área 2 sobre área 1. Bien, pero simplemente es porque yo estoy tomando que si aquí abajo tengo el mismo líquido, acá, las presiones estas son iguales. Entonces, de esa forma, supóngase que no, o cuánto resiste, por ejemplo, con esta fuerza aplicada aquí, qué peso le puedo poner a un automóvil allá también, puede decirme, ¿no ve? Pero lo más importante es esto, que presión 1 es igual a presión 2. ¿De acuerdo? Y eso es el principio fundamental de los gatos hidráulicos. Aquí abajo ya nos quedó la ley de Stevin para la próxima clase. Bien, jóvenes, ahora no tomé lista, porque ya son las 11:30, tengo una clase después 5. Bien, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Aprendieron? ¿Captaron la idea de la hidrostática? Positivo. Silencio total, ¿no? Silencio total. Ojalá me hubieran entendido. Y cuando no me entiendan, preguntan. De nuevo, a ver, esto no lo entendimos. De nuevo, más claro. ¿Ya? Ok. Bien, nos vemos entonces el lunes a las 9, ¿no ven? Sí, 9 de la noche. Ya. Me hacen acuerdo, ¿ya? Sí, porque si no, yo no me conecto. Me hacen acuerdo. Una llamadita, ¿ya? Gracias. Hasta el lunes, jóvenes. Gracias, ingeniera. Hasta luego.